Prepárense para adentrarnos en las sombras del Imperio Romano, En las sombras. donde los susurros de una fe prohibida serán desafiantes frente al poderío del imperio aparentemente invencible. Un imperio sí que parecía eterno. En este Deep Dive vamos a explorar un documento único, Wow. simplemente titulado, documento sin título, Un título un tanto peculiar, ¿no? que nos revela cómo el cristianismo, una religión perseguida con saña, pudo florecer en las mismas ruinas de la civilización que buscaba destruirla. Es una historia llena de paradojas. ¿Cómo pudo una fe que predicaba el amor y la humildad sobrevivir, incluso prosperar, en un mundo regido por la fuerza bruta y la ambición desmedida? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, ¿no? Sobre la capacidad del espíritu para resistir incluso en las circunstancias más adversas. Comencemos por imaginar la Roma en su apogeo. La Roma de los Césares. Un imperio que se extendía por 3 continentes, con ejércitos que parecían invencibles, una cultura que deslumbraba al mundo conocido. Una civilización, sin duda, impresionante. ¿Cómo era posible que una fuerza tan colosal pudiera desmoronarse? ¿Qué secretos se escondían tras esa fachada de poderío? Las grietas ya estaban allí, ocultas bajo el brillo del oro y el mármol. Guerras civiles, corrupción, la decadencia moral que carcomía las bases de la sociedad romana. Ya. El imperio, aunque a simple vista parecía inexpugnable, albergaba en su interior las semillas de su propia destrucción. Y en esta atmósfera de poderío y decadencia surge una nueva fuerza, casi imperceptible al principio. Una fuerza que desafiaba los valores fundamentales de Roma. El cristianismo. Una religión que predicaba un rey que no era de este mundo. Un reino que no se basaba en la conquista y el dominio, sino en el amor y el sacrificio. Imagínese ser un ciudadano romano de la época. Usted está acostumbrado al panteón de dioses romanos, a los sacrificios en los templos, a la autoridad indiscutible del emperador. De repente surgen estos cristianos que se niegan a adorar a los dioses tradicionales, que se reúnen en secreto, que hablan de un Dios único y de un Salvador que murió en una cruz. ¿Cómo interpretar este desafío a la autoridad? ¿Cómo reaccionar ante una fe que parece amenazar el orden establecido? Y la reacción del imperio fue brutal. Brutal, sin duda. La persecución a los cristianos fue implacable. Los arrojaban a los leones, los quemaban vivos, los torturaban sin piedad. ¿Cómo pudo una fe tan vulnerable no solo sobrevivir a esta persecución, sino convertirse en una fuerza dominante? Aquí es donde entra en escena Constantino, un emperador astuto y ambicioso que supo leer los signos de los tiempos. Constantino. Ante una batalla decisiva, la leyenda cuenta que tuvo una visión de la cruz con la inscripción In hoc signo vinces. Una visión. ¿Fue una intervención divina o una astuta jugada política? Es difícil saberlo a ciencia cierta. Lo cierto es que Constantino vio en el cristianismo una fuerza que podía unificar un imperio fracturado. Y con el Edicto de Milán en el año 313 DC, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser una religión tolerada y finalmente la religión oficial del Imperio Romano. Un giro asombroso, sin duda. Una fe que había nacido en las catacumbas ahora se alzaba en los palacios imperiales. Pero este cambio radical no estuvo exento de consecuencias. Consecuencias. La integración del cristianismo en el tejido del Imperio Romano no fue un proceso sencillo. Ya veo. Se abrieron profundas divisiones en la sociedad entre aquellos que abrazaban la nueva fe y aquellos que se aferraban a las tradiciones paganas. Es como si el imperio, ya debilitado por sus propias contradicciones, se enfrentara a un nuevo desafío, una lucha interna que amenazaba con desgarrirlo desde dentro. Exacto. Y mientras el imperio se debatía entre la tradición y la nueva fe, las amenazas externas no cesaban. Las fronteras se veían presionadas por los pueblos bárbaros que acechaban desde las sombras, esperando un momento oportuno para atacar. Y ese momento llegó en el año 410 DC, cuando los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma. Un evento que conmocionó al mundo. Que simbolizó la caída de una civilización que se creía eterna. La ciudad eterna, saqueada e incendiada. ¿Qué impacto tuvo este evento en la psiquis del pueblo romano? ¿Cómo reaccionaron ante la destrucción de su ciudad, el símbolo de su poderío? Imagínese el terror, la desesperación, la sensación de que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sí, puedo imaginarlo. Para muchos, la caída de Roma fue vista como un castigo divino, una señal del fin de los tiempos. Y en medio de este caos, el cristianismo ofreció una respuesta, un consuelo. Un consuelo, sí. La idea de un reino celestial, de una vida después de la muerte,
de una esperanza que trascendía las ruinas del mundo material. Una esperanza que no se apagaba con la caída de las murallas. Se convirtió en un poderoso atractivo para aquellos que habían perdido todo. El cristianismo ofrecía no solo consuelo espiritual, sino también una red de apoyo, una comunidad solidaria en la que encontrar refugio y sentido en medio de la incertidumbre. Y así, mientras el Imperio Romano se desmoronaba, el cristianismo se alzaba, no como un destructor, sino como un heredero, una fuerza que recogía los fragmentos de una civilización en ruinas para construir algo nuevo. Y es aquí donde comienza la siguiente fase de nuestra historia. La consolidación del cristianismo como la fuerza dominante en Europa. Pero eso lo exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Y mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas de Roma, el cristianismo comenzaba a tejer una nueva realidad. No era una conquista militar, no era una imposición por la fuerza, sino una expansión silenciosa, como una semilla que germina en la tierra fértil de la desesperanza. Es fascinante como una fe que predicaba la paz y el amor pudo no solo sobrevivir, sino florecer en un mundo tan turbulento. ¿Qué nos revela nuestro documento sin título sobre este proceso? Imagínese el panorama de Europa tras la caída de Roma, reinos fragmentados, pueblos en constante conflicto, la sombra de la violencia acechando en cada esquina. En medio de este caos, la Iglesia emerge como un faro de esperanza, un oasis de estabilidad en un desierto de incertidumbre. Entonces, la Iglesia no solo ofrecía consuelo espiritual, sino también una estructura social, un punto de referencia en un mundo que se desmoronaba. Exactamente. Monasterios que se convertían en centros de aprendizaje, obispos que mediaban en conflictos, una red de apoyo que se extendía por todo el continente, uniendo a personas de diferentes orígenes bajo una misma fe. Y no podemos olvidar la conversión de los pueblos bárbaros, ¿verdad? Reyes como Clodoveo que abrazaron el cristianismo e integraron la fe en sus reinos. ¿Fue una decisión puramente espiritual o había también intereses políticos en juego? La conversión de Clodoveo es un ejemplo perfecto de cómo la fe y el poder se entrelazaban en esta época. Al adoptar el cristianismo, Clodoveo no solo ganaba legitimidad espiritual, sino que también se aseguraba el apoyo de la Iglesia, una institución que ya contaba con una gran influencia en la sociedad. Es un recordatorio de que la historia rara vez es simple, de que las motivaciones humanas son complejas y a menudo se entremezclan lo espiritual y lo terrenal. Y en medio de este nuevo orden, la figura del Papa se consolida como una fuerza dominante. ¿Cómo se explica este ascenso del poder papal? Con la desaparición del Imperio Romano de Occidente, el Papa emerge como la figura de autoridad más importante en Europa. No solo era el líder espiritual de la Iglesia, sino que también se convertía en un árbitro en disputas políticas, en un protector de los débiles, en un símbolo de unidad en un mundo fragmentado. Coronaciones de reyes, disputas territoriales, las cruzadas. La Iglesia Católica desempeña un papel central en la política y la sociedad de la época. Es asombroso cómo una institución que predicaba la humildad y el amor al prójimo pudo acumular tanto poder terrenal. Es una paradoja, sin duda, pero también es un reflejo de la época. En un mundo donde la fuerza bruta a menudo dictaba las reglas del juego, la Iglesia representaba una fuerza moral, una autoridad que se basaba en la fe y en la tradición. Y en este contexto, el poder espiritual se traducía inevitablemente en poder político. Y no podemos olvidar el impacto cultural de la Iglesia. Las catedrales góticas, con su grandeza y su simbolismo, la música sacra que llenaba los espacios sagrados, las obras de arte que representaban escenas bíblicas. El cristianismo se convertía en el corazón de la cultura medieval. Efectivamente, la Iglesia no solo daba forma a las creencias, sino que también impregnaba la vida cotidiana, las artes, la arquitectura, la música, la literatura. Era una época de gran fervor religioso, pero también de contradicciones y tensiones. La Inquisición, las persecuciones a los herejes, la lucha por el poder dentro de la propia Iglesia. Son ejemplos de que incluso en un mundo dominado por la fe, la oscuridad podía encontrar su espacio. Es un recordatorio de que la historia del cristianismo, como la historia de la humanidad, está llena de luces y sombras. Y a medida que avanzamos en nuestro Deep Dive, nos encontramos con un evento que sacudirá los cimientos de la Iglesia. La Reforma Protestante. La Reforma, liderada por Martín Lutero en el siglo XVI, es un terremoto que divide al cristianismo occidental. Lutero desafía la autoridad del Papa, critica la corrupción dentro de la Iglesia y propone una nueva forma de entender la fe centrada en la relación directa del individuo con Dios. Es un momento crucial, un punto de inflexión que cambia para siempre el mapa religioso de Europa. ¿Qué nos dice nuestro documento sin título sobre las causas de la Reforma? ¿Qué factores llevaron a esta ruptura dentro del cristianismo? La Reforma no surge de la nada. Es el resultado de una larga serie de tensiones y cuestionamientos que se habían ido gestando durante siglos: la corrupción dentro de la Iglesia, el abuso del poder, la venta de indulgencias, la distancia entre la jerarquía eclesiástica y las necesidades del pueblo. Todos estos factores contribuyeron a crear un clima de descontento que finalmente estalló con Lutero. Y las consecuencias de la Reforma son profundas, ¿verdad?
Guerras de religión, persecuciones, la fragmentación del cristianismo en diferentes ramas. Es un periodo de gran convulsión que marca el fin de la unidad religiosa en Europa. Exacto. La Reforma abre un abanico de posibilidades, dando lugar a una multiplicidad de iglesias y denominaciones: luteranos, calvinistas, anglicanos, anabaptistas. El cristianismo, que durante siglos se había presentado como un bloque monolítico, se fragmenta en un mosaico de creencias e interpretaciones. Y esta diversidad religiosa tiene un impacto profundo en la historia de Europa y del mundo. Las guerras de religión, la colonización, la formación de nuevos estados. El cristianismo, en sus diferentes formas, se convierte en un factor clave en la configuración del mundo moderno. Y a medida que Europa se expande por el mundo, el cristianismo le acompaña a misioneros, conquistadores, comerciantes. Llevan la fe a nuevos continentes, entrando en contacto con otras culturas y otras religiones. ¿Qué sucede en este encuentro? ¿Cómo se adapta el cristianismo a estos nuevos contextos? Es una pregunta fascinante. Por un lado, vemos la evangelización, el intento de convertir a las poblaciones indígenas a la fe cristiana. Pero también vemos el sincretismo, la fusión de elementos cristianos con las creencias locales. Y en algunos casos, lamentablemente, vemos la violencia, la imposición de la fe por la fuerza. La historia de la expansión del cristianismo está llena de claroscuros, de momentos de gran heroísmo y de episodios de crueldad. Es un reflejo de la complejidad de la naturaleza humana, de la lucha entre la luz y la sombra que se libra en el corazón de cada individuo y de cada sociedad. Y mientras el cristianismo se expande por el mundo, Europa entra en una nueva era, la era moderna. El auge de la ciencia, la ilustración, el secularismo, plantea nuevos desafíos a la fe. ¿Cómo reacciona el cristianismo ante este cambio de paradigma? El mundo moderno cuestiona los dogmas tradicionales, la autoridad de la Iglesia, la propia existencia de Dios. El cristianismo se ve obligado a repensarse a sí mismo, a buscar nuevas formas de expresar la fe en un mundo cada vez más secularizado. Y en este contexto surgen nuevos movimientos dentro del cristianismo: el liberalismo teológico, el fundamentalismo, el pentecostalismo. Diversas respuestas a los desafíos del mundo moderno, que reflejan la vitalidad y la capacidad de adaptación del cristianismo. Efectivamente, el cristianismo no es un bloque monolítico, sino un conjunto de creencias y prácticas en constante evolución. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, exploraremos cómo el cristianismo ha navegado por las turbulentas aguas del siglo XX y XXI, cómo se ha adaptado a los cambios vertiginosos de la era moderna y posmoderna, y qué desafíos se enfrenta en el siglo XXI. Y aquí nos encontramos, en el umbral del siglo XXI, un mundo que se transforma a una velocidad vertiginosa, impulsado por la tecnología, la globalización y un sinfín de fuerzas que parecen desafiar las estructuras tradicionales, incluyendo las de la fe. ¿Cómo ha navegado el cristianismo por estas aguas turbulentas? ¿Qué nos revela nuestro documento sin título sobre el estado actual del cristianismo? Lo que observamos es un panorama fascinante y lleno de contrastes y contradicciones. Por un lado, la secularización avanza a pasos agigantados en muchas partes del mundo, especialmente en Europa. La ciencia cuestiona los dogmas tradicionales, el materialismo parece eclipsar la dimensión espiritual, y para muchos, la fe se ha convertido en una reliquia del pasado. Es como si la modernidad, con su énfasis en la razón y el progreso, hubiera relegado la fe a un segundo plano. ¿Significa esto que el cristianismo está en declive, que se está apagando la llama de la fe? No tan rápido. Lo sorprendente es que, al mismo tiempo que vemos este proceso de secularización, también presenciamos un resurgimiento del cristianismo en otras partes del mundo, especialmente en el sur global. El sur global. África, América Latina, Asia, regiones donde la fe cristiana se experimenta con una intensidad y una vitalidad que desafían las narrativas simplistas sobre el declive de la religión. Es un fenómeno que nos obliga a repensar nuestras ideas preconcebidas. ¿Qué factores explican este resurgimiento del cristianismo en el sur global? ¿Qué es lo que atrae a las personas a la fe en estos contextos? Hay varios factores en juego. Por un lado, el cristianismo ofrece una respuesta a la pobreza, la injusticia, la falta de esperanza que aquejan a muchas comunidades en el sur global. La Iglesia se convierte en un refugio, una red de apoyo, un lugar donde encontrar consuelo y solidaridad en medio de la adversidad. Entonces, la fe no es solo una cuestión de creencias abstractas, sino que tiene una dimensión social, una capacidad de transformar la realidad, de dar esperanza a aquellos que han perdido. Exactamente. Y esto nos lleva a otro factor importante: la capacidad del cristianismo para adaptarse a diferentes culturas. En el sur global, el cristianismo se ha fusionado con las tradiciones locales, creando formas de expresión religiosa únicas y vibrantes.
No se trata de una imposición desde afuera, sino de un diálogo, de una integración que enriquece tanto a la fe como a la cultura. Es un recordatorio de que la fe no es un bloque monolítico, sino un mosaico de creencias y prácticas que se van transformando a lo largo del tiempo y del espacio. Y hablando de transformación, nuestro documento sin título menciona algunos movimientos dentro del cristianismo que reflejan esta dinámica de cambio y renovación. Las iglesias evangélicas, los movimientos pentecostales, la teología de la liberación. Movimientos que cuestionan las estructuras tradicionales, que buscan una conexión más directa con la experiencia espiritual, que se comprometen con la justicia social y la transformación de la sociedad. Efectivamente, son expresiones de un cristianismo que busca responder a los desafíos del mundo moderno, que no se conforma con ser una reliquia del pasado, sino que quiere ser una fuerza viva relevante para el presente. Y en este panorama tan diverso, ¿qué papel juega la Iglesia Católica? ¿Cómo se ha adaptado esta institución milenaria a los cambios vertiginosos del siglo XX y XXI? La Iglesia Católica ha pasado por un proceso de profunda transformación en las últimas décadas. El Concilio Vaticano II, en la década de 1960, marcó un punto de inflexión, abriendo la Iglesia al mundo moderno, promoviendo el diálogo con otras religiones, renovando su lenguaje y sus estructuras. ¿Un intento de acercar la Iglesia a la gente? ¿De hacerla más comprensible, más cercana a las necesidades y las inquietudes del hombre contemporáneo? Y en las últimas décadas hemos visto un mayor énfasis en la justicia social, en la defensa de los pobres y los marginados, en la protección del medio ambiente. Temas que resuenan con fuerza en un mundo cada vez más desigual y amenazado por la crisis climática. La Iglesia se posiciona como una voz profética que denuncia las injusticias, que llama a la solidaridad, que busca construir un mundo más justo y fraterno. Y en este camino, la tecnología también ha jugado un papel importante. La Internet, las redes sociales, han abierto nuevas posibilidades para la evangelización y la comunicación dentro del mundo cristiano. Es como si el cristianismo hubiera encontrado en la era digital nuevas herramientas para difundir su mensaje, para conectar a personas de diferentes culturas y países, para crear comunidades virtuales de fe. Sin duda. Y esto nos lleva a otro desafío importante para el cristianismo en el siglo XXI, el pluralismo religioso. En un mundo cada vez más diverso, ¿cómo convivir las diferentes creencias y tradiciones? ¿Cómo construir un diálogo respetuoso y enriquecedor? Nuestro documento sin título menciona el diálogo interreligioso como un camino esencial para la paz y la comprensión mutua. ¿Qué implica este diálogo? ¿Cuáles son sus desafíos y sus posibilidades? El diálogo interreligioso no se trata de renunciar a las propias creencias, sino de reconocer la riqueza de la diversidad, de escuchar con respeto al otro, de buscar puntos de encuentro que nos permitan construir un mundo más justo y fraterno. Es un desafío que requiere humildad, empatía, la capacidad de salir de nuestras propias burbujas y de abrirnos a la experiencia del otro. Y en este camino el cristianismo tiene mucho que aportar. Su mensaje de amor, de reconciliación, son valores universales que pueden servir como puentes para construir un mundo donde la diferencia no sea motivo de conflicto, sino de enriquecimiento mutuo. Nuestro deep dive en este documento sin título nos ha llevado a través de un viaje fascinante por la historia del cristianismo, desde sus humildes orígenes hasta los desafíos del mundo contemporáneo. ¿Qué nos queda después de esta inmersión? ¿Qué podemos aprender de esta historia milenaria? Creo que una de las principales lecciones es que la fe no es algo estático, sino que está en constante movimiento, adaptándose a los cambios de cada época. El cristianismo ha pasado por momentos de expansión, de persecución, de reforma, de renovación, y en cada etapa ha encontrado la manera de conectar con el corazón humano, de ofrecer respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. Es una historia de resistencia, de adaptación, de búsqueda constante de la verdad y del sentido de la vida. Y hoy, en el siglo XXI, el cristianismo sigue siendo una fuerza viva que se enfrenta a nuevos desafíos y que busca nuevas formas de expresar su mensaje. El futuro del cristianismo dependerá de su capacidad para ser una voz profética en defensa de la justicia, la paz y la dignidad humana. De su capacidad para conectar con las nuevas generaciones, para ofrecer un mensaje de esperanza en un mundo a menudo marcado por la incertidumbre y la desesperanza. Y sobre todo, de su capacidad para vivir el mensaje de amor, de compasión y de servicio que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Porque en última instancia, la esencia del cristianismo no reside en los dogmas o las instituciones, sino en el llamado a amar a Dios y al prójimo, a construir un mundo más humano y más fraterno. Y así, con esta reflexión final, llegamos al término de nuestro Deep Dive. Esperamos que este viaje a través de la historia del cristianismo les haya inspirado a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la luz en medio de la oscuridad. Y que al igual que la fe que hemos explorado en este episodio, sigan siendo portadores de esperanza y de transformación en el mundo.